Bueno, esta es la parte 2 de la clase 2 de electromagnetismo. Esperen, déjenme poner el cronómetro, no sé qué me pase. Ok. Eh, en la clase pasada, en el video 1 estábamos viendo lo que era el campo eléctrico. Yo aquí puedo mostrarles algunas tablas, no sé si se alcanzan a ver, que te muestra la fórmula de campo eléctrico para una carga puntual en la primera parte, una línea con carga, anillo con carga y disco con carga. En la última columna te aparece la descripción y te aparece la ecuación. Y en la segunda columna te aparece la forma que tiene cada uno de ellos. Como es una clase virtual, realmente no me alcanza el tiempo para hacer la deducción de cada uno de ellos. Pero te las muestro aquí, tú transcríbelas. Espero se entienda. Y ya tendrías las fórmulas para los campos eléctricos para cada una de esas condiciones de acuerdo a la columna 2. Si te fijaste, en la columna 2 te habla de una línea con carga, y te aparece un término nuevo en el campo eléctrico, que es lambda entre 2 pi epsilon sub 0 por x. X se refiere a la distancia desde la varilla al punto donde quieres conocer el campo eléctrico. Lambda, vamos a definir lo que es lambda. Lambda se refiere a la densidad de carga lineal, es decir, yo aquí tengo una varilla y la varilla tiene mucha carga. Tengo carga positiva y la carga total sobre la varilla sería Q. Q mayúscula indica toda la carga, es decir, Q mayúscula indicaría, bueno, acá no se va a ver, Q mayúscula igual a Q1 más Q2 más, y ahí te la llevas hasta completar toda la carga que tenga la varilla. Y F sería el largo de la varilla, desde aquí hasta este punto sería la distancia L. Entonces la densidad de carga lineal de la varilla sería Q, la carga total, y entre el largo de la varilla sería L. Es lo que te aparece en tu columna, digo, en tu línea 2, que es esta fórmula. Esto es para distancias pequeñas con respecto al radio, aquí te lo dice, y esta es para X, una distancia muy grande con respecto a el A de la varilla. En la última línea te aparece este signo que indica la densidad de carga superficial. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero aquí está. El campo eléctrico es igual a ese símbolo entre 2 pi epsilon sub 0 de I. Es decir, cuando tú tienes un disco, no va a depender de X, de la distancia, pues el campo eléctrico va a ser el mismo, pero sí interviene una densidad de carga superficial, que sería esto. Yo tengo un disco, tengo carga en todo el disco, entonces Q sería la carga sobre todo el disco, es igual que acá. Q es igual a Q1 más Q2, más, y ahí te la llevas hasta completar toda la carga sobre el disco. Y A sería el área del disco. La densidad de carga superficial sería la carga completa, la carga total del disco entre el área. Entonces yo tengo la densidad de carga superficial y es la que voy a utilizar en esas fórmulas. Y aquí las tengo. En la tercera línea, anillo con carga, te aparece un anillo y te aparecen dos fórmulas. Una de ellas es cuando X es mucho mayor al radio del anillo, utilizaría la fórmula de arriba, o tienes la de X, digo, X mayor o igual al radio, es decir, una X pequeña es la de arriba. Cuando X es mucho mayor al radio, es decir, una X muy grande comparada con el radio del anillo, utilizarías la fórmula que está aquí abajo. Como te dije, no tengo yo el alcance para definirlo por la clase, pero ahí están las fórmulas. Más adelante utilizaremos la ley de Gauss para poder trabajar con ellos. Ahora, tampoco vimos lo que era la superposición de campos eléctricos. Si yo tengo aquí un campo eléctrico Q1 con carga positiva y Q2 con carga positiva, a una distancia P de Q1, yo puedo tener un campo eléctrico generado por este, que va hacia acá. Como es positivo, va hacia afuera. Este sería el campo eléctrico generado por Q1, E1. Q2, que también es positivo, entonces va hacia afuera, te indicaría también hacia acá. Este sería E2, sería el campo eléctrico generado por Q2. Entonces yo tengo dos campos eléctricos, pero realmente cuando tienes una situación así, el campo eléctrico en el punto P sería la suma vectorial de estos dos, es decir, hay un principio de superposición de campos eléctricos, es decir, sería esto sería E de E total.
Entonces tu campo eléctrico total sería la suma vectorial de E1 más E2. Este sería tu campo eléctrico total. Es decir, hay un principio de superposición de campos eléctricos. Si yo tuviera una tercera carga, entonces sería el campo eléctrico total del punto P, sería la suma vectorial de las tres cargas. Y así se va sumando sucesivamente. Para completar la clase de la parte 2 necesitamos hablar de lo que son los dipolos eléctricos. Alguien de ustedes pueden pensar, bueno, ¿y qué rayos es un dipolo eléctrico? Pues resulta que un dipolo eléctrico es un par de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos separados por una distancia d. Un ejemplo sería la molécula del agua, es decir, si yo tengo aquí, no es una rana, estas son hidrógenos y este es el oxígeno, no es una rana, hidrógeno y oxígeno. De tal manera que si nosotros los separamos por cargas, te quedaría acá positivo y acá negativo, es decir, el átomo la molécula del agua tiene un comportamiento como un dipolo eléctrico, es decir, tiene una distancia d, de aquí para acá hay una distancia d, y la carga positiva está cargada de un extremo de la molécula y la negativa del otro. Eso es un dipolo. Entonces son cargas iguales en magnitud, separadas por una distancia d. Entonces la molécula del agua tiene un comportamiento como un dipolo eléctrico. Pero vamos viendo qué sucede si nosotros ponemos un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico. Es decir, es esto, que ya me había adelantado, ya lo había dibujado. Este es mi campo eléctrico, lo que está marcado en rojo. Este es mi dipolo eléctrico, hay una distancia d de carga a carga, y son fijas, no se pueden mover, están fijas. Fijas en distancia, me refiero a la distancia d. Esta es positiva, esta es negativa. No te había explicado, pero una fuerza eléctrica también se puede calcular como Q por E. Es decir, la carga de prueba por el campo eléctrico sería la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba. Entonces, en este caso, si yo tengo este dipolo eléctrico dentro de este campo eléctrico, esta carga es positiva y esta carga es negativa. Quiere decir que si esta es positiva, va a experimentar una fuerza hacia allá, que sería igual a Q, o sea, la carga de aquí, por el campo eléctrico que yo tenga alrededor de este dipolo eléctrico. Pero esa fuerza iría hacia allá. Pero como es un dipolo eléctrico, acá tengo una carga negativa. Es decir, sería esta igual a esto, pero con el negativo, con el menos. Entonces, esto también sería un dipolo eléctrico, sería parte del dipolo eléctrico, pero esta fuerza iría hacia acá. Es decir, si nosotros sumamos las fuerzas, te va a dar 0. Es como tener 5 menos 5. La fuerza neta va a dar 0. Pero estas fuerzas generan un tau. Tal vez tú no te acuerdes, pero habías visto tau. Por ejemplo, si yo tengo aquí una tuerca, no me gustó, así, y tengo yo aquí una llave, tampoco me gustó. Una llave, y hay una distancia, esta es una tuerca, esta es una llave para hacer girar la tuerca, hay una distancia D, desde donde yo voy a aplicar una fuerza para acá, que es F, a donde está el eje de giro de la tuerca. Entonces yo aplico un tau, que es tau, es una fuerza de torque, una torque, vamos, que es F por D, siempre y cuando F y D sean perpendiculares. Eso es tau, tú ya lo viste en mecánica con tu profe, no sé quién fue, pero tu profe debe haberte mostrado tau, que es una fuerza de torsión. Esa fuerza de torsión está presente aquí. ¿Por qué? Porque hay una distancia D, que es esta, hay una fuerza para allá y una fuerza para acá. Entonces esto te lo vas a hacer girar así. Esto te lo vas a girar así. Entonces quiere decir que aquí hay un par de fuerzas de torsión. Un par me refiero a una fuerza de torsión generada por esta y una fuerza de torsión generada por esta. Ese par de fuerzas de torsión te lo voy a definir, te lo voy a poner como fórmula, que es tau es igual a P E por seno del ángulo, donde el ángulo sería el ángulo que hay desde el campo eléctrico E a P.
Pero ¿qué es P? P es un dipolo eléctrico. Este se llama dipolo eléctrico. De manera vectorial sería P es igual a Q por D, donde D es la distancia, no lo puse, de distancia, y como magnitud sería P es igual a Q por D. Esto sería su magnitud. Te voy a repetir, ese es el dipolo eléctrico, perdón, momento dipolar. Y ese sería el par de momentos de torsión. Torsión se refiere a esto. Yo me brinqué el resultado, digo, el procedimiento, nada más estoy presentando el resultado. Confía en mí, acuérdate que la confianza es importante para que lo nuestro funcione. Y de forma vectorial, te quedaría, déjalo poner acá, P es igual a Q por D, esto es como magnitud. Y de forma vectorial te quedaría tau es igual a P cruz E. Y así te quedaría. Esto sería un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico. Este es un dipolo eléctrico, carga positiva, negativa, separado por una distancia D, donde D no puede cambiar. Y un ejemplo sería la molécula del agua. La molécula del agua tiene un comportamiento como dipolo eléctrico. Con eso terminamos esta clase.